Y ya estamos aquí con el tercer episodio de la serie Ahsoka. Antes de comenzar recuerden que pueden verse el episodio anterior a través del comentario fijado que les estaré dejando. Y ahora sí, pónganse cómodos, pongan el video en la máxima calidad posible y no se olviden. Y ahora sí, se viene lo bueno. El episodio empieza con Ahsoka yendo al sistema de Nab, donde era que estaba el rastrero que colocó Hera, mientras Sabine entrenaba con Hyojang, ya que recordemos, ahora nuevamente es la Padawan de Ahsoka, aunque lamentablemente sus habilidades actuales no le bastarán para derrotar a lo que se avecinaba, por lo que deciden hacer más intenso el entrenamiento, dándole un casco sin visor, así que técnicamente estaba ciega. El truco era entrenarla para ver con algo más que con los ojos, en este caso guiándose del sonido de la voz de Ahsoka, algo que al principio se le hace bastante complicado, y casi lo consigue, y digo casi porque se guió de su impaciencia y acabó perdiendo. Pasando con Hera estaba por tener una reunión con la canciller Monma y los senadores de la Nueva República. Aquí Hera les notifica que el incidente en Corellia lo llevó a darse cuenta que aún había seguidores de Morgan Elsbeth. Los senadores responden con que ese caso ya fue cerrado, pues arrestaron a todos ahí, aunque según palabras de la propia Hera, todo esto correspondía a una operación más grande, que como ya sabemos tenía que ver con el almirante Thrawn, preocupando a la canciller. Y la razón de esta reunión era para consultarle si podía enviar un equipo de investigación al sistema de Nab, aunque tal parece no creen en sus palabras, ya que piensa que está organizando todo esto para buscar al desaparecido Ezra. Esto la recontra enfureció, pues ellos no creen que Thrawn sea una amenaza en la actualidad, algo que Hera refuta, diciendo que sabe lo peligroso que puede ser si es que es rescatado, ya que una vez se enfrentó a él y lo perdió absolutamente todo durante la batalla, por lo que dijeron que lo debatirían en privado. Terminando así la reunión. De salida Hera se acaba topando con su hijo Jacen Syndulla, el cual le dice que a raíz que oyó que Sabine sería una Jedi, él también quiere ser uno. Que hablando de Sabine, se encontraba tomando un cafecito con Ahsoka mientras discutían sobre que no podía aún usar la fuerza. Aquí Ahsoka define que el talento es un factor para forjar el vínculo con la fuerza. Sin embargo, la concentración y el entrenamiento es lo más importante para poseerlo, por lo que no debe desanimarse y debe seguir entrenando si quiere lograrlo, para seguido paso irse a hablar con Hyojang, mientras ella intentaba mover la taza con la fuerza, aunque aún le falta mucho por recorrer. Ahora vemos a todos reunidos hablando con Hera, quien les da la terrible noticia de que el consejo no enviará el equipo de investigación que estuvo intentando conseguir para ayudarlos, e instantáneamente cortarse la llamada, pues ya estaban por entrar al sistema de Nab, y ahí toda comunicación externa se bloqueaba, por lo que ahora estaban solo los tres, aunque no tardan nada en recibir compañía, eran Shin y Marrok. Así que Sabine se alista para dispararles desde el cañón de la nave. Y ya saben, luego de mucho piu piu y un gran trabajo de equipo entre el pilotaje de Ahsoka y la puntería de Sabine, es que derrotan a una de las naves. Y mientras planeaban cómo derrotar a los demás, Ahsoka y Hyojang acaban encontrando el anillo hiperespacial de Morgan, algo que ella nota ya que estaba dentro de ese anillo, así que les dispara sus turboláseres, por lo que tocaba evadirlos. Aunque al mismo tiempo tenían que seguir en línea recta, pues Hyojang estaba escaneando el anillo y necesitaba estar lo más cerca posible de él para que lo pueda hacer bien. Al final lo logra, pero acaban recibiendo uno de los disparos, apagando a Hyojang y a la nave también, dejándolos a la deriva. Y para remate, Shin aún iba tras ellos, así que no quedaba otra alternativa. Ahsoka sale de la nave y planea hacerles un 3 contra 1 a los mercenarios de Morgan, acabando por derrotar a uno más, al mismo tiempo que Sabine logra encender la nave y se van de ahí. Una vez dentro del planeta Citos, que se encontraba dentro del sistema de Nab, sigue la persecución. Sin embargo, en el escape se acaban cruzando con varios Purgils, usándolos de cobertura para escabullirse entre ellos, haciendo que así acaban perdiendo a Shin y a Marrok. Ya una vez aterrizando en el planeta y con Hyojang ya activado otra vez, les cuenta que el anillo hiperespacial de Morgan aún no está completo, pues faltaba colocar un último hiperpropulsor. Aquí también dice que un anillo con semejante tamaño y poder sería capaz de navegar con tal velocidad como para llegar a otras galaxias, cosa que sabemos que necesitan lograr para llegar hasta el almirante Thrawn. Mientras esto pasaba, Baylan manda a sus secuaces a buscar a las dos chicas por todo el bosque, ya que estaban cansados de que estas presenten un problema en sus asuntos, terminando así el episodio. Muchas gracias por ver el video hasta el final, no olvides suscribirte si te gustó, sígueme en mis demás redes sociales que están en la descripción y nos vemos en el siguiente resumen. Chao chao.